Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Voces en el Aula, el espacio donde miramos la educación desde otra perspectiva. Hoy vamos a hablar de algo que no siempre se nota, pero que se siente. ¿Alguna vez viviste un momento en la escuela que se te quedó grabado para siempre? Tal vez no fueron las palabras, sino los gestos, una mirada, un abrazo, la forma en que alguien se acercó. Hoy vamos a explorar cómo la proxemia y la kinestesia pueden hacer de una experiencia escolar algo inolvidable. Continuamos con la comunicación, proxemia y kinestesia. La comunicación va mucho más allá de las palabras, es en sí misma la forma de educar. La proxemia es cómo usamos el espacio personal, la cercanía, la distancia, todo comunica. La kinestesia es el lenguaje del cuerpo, un gesto, una sonrisa. Cuando un profesor se agacha a tu altura y te dice las cosas con calma, eso enseña más de lo que parece. Exacto, yo diría que un maestro que camina entre las bancas del aula de clases está construyendo una cercanía, aunque no lo parezca, simplemente eso ya está generando un vínculo y sin hablar. Y continuamos con los momentos memorables. Por ejemplo, estás en primaria y no entendemos algo, y cuando tu profesor se agacha, te sonríe y te va explicando. No recuerdas muy bien el problema, pero sí cómo te sentiste en ese momento. Ese momento se vuelve permanente, pero también hay recuerdos negativos. Yo me acuerdo mucho cuando un profesor me ignoró y sentí muy feo. Sentí que no importaba mi opinión en ese momento. Esos gestos también marcan, para bien o para mal. Y bueno, continuamos con la entrevista y vamos a entrevistar a nuestra amiga Alondra, que es estudiante de pedagogía de cuarto semestre. Dinos, Alondra, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, me encuentro bien. Gracias por invitarme. Ok, gracias por acceder a la entrevista. Y bueno, la primera pregunta que vamos a realizar es: ¿cuál ha sido una experiencia educativa que recuerdes con mucha claridad? Puede ser en la UPN o puede ser durante toda tu formación académica. Bueno, la experiencia más significativa ha sido mi primer ponencia en clase de investigación educativa con el profesor Luis Eduardo. Ahora, ¿tú por qué crees que se quedó grabado en tu memoria? Porque considero que en el mundo existen posibilidades y lo que hizo el profesor en su dinámica fue impulsarnos a entrar a una posibilidad que es presentarnos y exponer un tema de investigación frente a tantas personas. Pero ¿y qué fue lo que te alentó a llevar esa actividad? En primera, exponerme a mí, a desarrollar un tema, investigarlo, apropiarme de ello, significarlo, para después presentarlo frente a tantas personas. Considero que es una oportunidad muy buena para conocernos, en primera académicamente, cómo nos desarrollamos a través de la escritura, para después desarrollarnos frente a un número de personas, y entre esas personas están académicos muy profesionales. Ok, y bueno, me gustaría preguntarte sobre un poco del tema de la kinestesia, y en esto sería: ¿qué papel juegan las actividades físicas o el movimiento en tu forma de aprender? Considero que el movimiento, para empezar, me gusta mucho moverme, es básico en mí. Entonces, creo que de alguna forma me genera confianza para poder aprender de forma lúdica. Me encanta el aprendizaje lúdico. Esto se llevó a cabo en las clases de primer semestre con el profe de CIES, donde explorábamos nuestra parte creativa, pero con base en el movimiento. Entonces, creo que es una buena forma para aprender y para conocernos a nosotros, el movimiento. Ok, y bueno, sobre eso mismo, sobre la proxemia, ¿tú personalmente prefieres trabajar en grupos cercanos o espacios más individuales, o cómo te sientes más cómoda tú? Me gusta trabajar en ambos. Creo que con mis grupos individuales, o sea, con mis amistades, ya sé cómo trabajar. Me gusta mucho la forma de trabajar, pero creo que eso hace que me estanque un poco en mi zona de confort. Entonces, cuando trabajo con otros grupos, con personas que no conozco, ahí puedo conocer sus diferentes formas de trabajar, su creatividad, su potencial, sí, justo su potencial creativo, y también su forma de pensar. Entonces es explorar una nueva forma de aprender y de desarrollarme grupalmente. Ok, Alondra, bueno, eso sería todo. Me dio mucho gusto haber realizado esta entrevista y espero que te encuentres bien. Gracias. Gracias.
Nos encontramos aquí en la Pedagógica Nacional. Me acompaña mi compañera Lili Dávila, es estudiante de Psicología Educativa de cuarto semestre. ¿Cómo estás, Lili? Bien, De acuerdo, vamos a pasar a unas pequeñas preguntas. Vamos a tocar temas de lo memorable, la kinestesia y la proxemia. ok, ¿De acuerdo? de acuerdo. Como primer pregunta, ¿cuál ha sido una experiencia educativa que recuerdes con mucha claridad? En el preescolar, cuando las maestras me pegaban, ¿Por qué crees que se quedó grabada en tu memoria? porque pues fue mi primer acercamiento con la escuela y no fue grato. Ok. Actualmente, ¿eso cómo ha influido en tu educación? Pues sí, sí influyó un poco de manera negativa porque no me gustaba ir a la escuela de pequeña y creo que también formó parte para que escogiera una carrera enfocada en educación. Muy interesante. ¿Cómo crees tú que influye el ambiente o las emociones en clases? Pues yo creo que si de la parte individual, si no estamos bien emocionalmente, es difícil concentrarnos y lograr un aprendizaje. Y pues si hablamos de las emociones y el ambiente en el aula, creo que de igual manera, si es un ambiente agradable, pues es más favorable el aprendizaje. Y de manera contraria, si no es un ambiente cómodo, pues creo que deja mucho que desear. Muy bien. Ahora, coméntame, ¿a ti te resulta más fácil aprender cuando puedes manipular objetos o moverte? Manipular objetos, sí. Moverme no. No me gusta el movimiento físico. Ok. Y hablando respecto a eso, ¿has tenido clases en las que el uso del cuerpo o el espacio físico como un recurso de aprendizaje? Y si sí, ¿cómo ha sido esa experiencia? Sí, el semestre pasado en comunicación, el profesor nos hizo que nos abrazáramos y nos tocáramos las manos y fue horrible. No me gusta tocar a las personas ni que me toquen. Ok, ok. ¿Eso crees que haya influido respecto por tu educación inicial? Eh, Probablemente. Ok. Ahora, ¿tú crees que la distancia física entre las personas influye en tu participación o comodidad para aprender? Sí, no me gusta que se me acerquen. De acuerdo. Entonces, ¿tú eres más de trabajar en grupos o más de manera individual? De manera individual y lo menos que pueda socializar y tener contacto con las personas. Ok, Lili. Agradecimos que hayas participado en esta entrevista. Muchas gracias. De nada. Bueno, y ahora estamos con nuestro compañero Miguel Ángel de sexto de pedagogía. ¿Cómo estás? Pues todo bien, algo cansado por las tareas, proyectos, pero en general tranquilo. Excelente. Vamos a realizar una pequeña entrevista. ¿Y consideras que moverse, jugar o tocar ayuda a entender mejor las cosas? Creo que depende mucho de el tipo de aprendizaje que vayamos a generar y del tipo de persona con la que estemos trabajando. En mi caso sí me ayuda mucho en la mayoría de temas, pero hay ciertas cosas que me ayudan más el enfoque memorístico. Ok. La siguiente es, ¿recuerdas algún momento en el salón o con algún docente que te haya sido realmente especial para ti? ¿Especial de manera buena o mala? De la manera que sea. Pues me acuerdo mucho que en secundaria un profesor, bueno, con ese profe yo siempre sacaba 7 de calificación, y ese profesor en algún momento cuando yo le dije que quería entrar a una vocacional, me dijo así como, no, tú no vas a poder, porque pues tú no sabes, o sea, eso déjaselo para los inteligentes y tú acepta tu realidad. Eso. ¿Y por qué consideras que fue algo que te marcó? Pues porque pues sentí feo, dije qué mala onda que un profe te esté hablando como de esa manera y desde antes que siquiera como que lo intentes, ya te estoy diciendo no vas a poder. Cabe aclarar que sí logré entrar a esa boca. Muy bien.
Y eso nos lleva a la tercera. ¿Te sientes escuchado actualmente o escuchado en el aula? Pues en este semestre no tanto, tengo profesores algo raritos, pero en general en la carrera sí, creo que tenemos docentes bastante preparados en este ámbito, aunque te digo, sí nos llegamos a encontrar uno que otro que luego está medio curioso. Ok, y con esos docentes medio curiosos, ¿qué emociones te hacen sentir? Ay, pues, no, me vas a hacer enojar ahorita. Pues generalmente, como te digo, enojo, estrés. El estrés suele llevar a la tristeza. Pues son emociones generalmente negativas. Bueno, supongo que es por el nivel en el que ya estás. Y dado a tu experiencia, ¿cómo consideras que se puede cambiar eso? Lo de las emociones negativas, Así es. pues creo que es mucha preparación docente, ¿sabes? Creo que en general, como te mencioné, sí tenemos docentes bastante preparados y pues que son muy buenos, pero sí llegamos a encontrar algunos que por ahí no tienen tanta preparación pedagógica. Un ejemplo muy claro que he encontrado muchos son los docentes de estadística. Ellos generalmente pues, son como ingenieros o cosas así, pero no tienen una formación pedagógica. ¿Qué genera como consecuencia? Pregúntale a cualquier estudiante de aquí y en su mayoría te van a decir que no les gustó su clase de estadística. Entonces, creo que es preparación docente para poder evitar estas cosas. Ok, es muy interesante tu punto de vista. Te agradezco por haber tomado el tiempo de la entrevista. Gracias. Bueno, y ahora estamos con el docente Yair. ¿Te puedes presentar, por favor? Claro, pues yo soy Yair Alejandro Vilchis Jardón, soy docente de aquí de la Universidad Pedagógica Nacional, soy licenciado en Pedagogía y maestro en Desarrollo Educativo. Imparto las asignaturas de Introducción a la Investigación en segundo semestre y Teoría Pedagógica, Génesis y Desarrollo también en segundo semestre. Ok, y ahora vamos a tomar el tema de kinestesia. ¿Nos puedes contar cómo metes la kinestesia en tus sesiones? Pues yo considero que la kinestesia como movimiento corporal y como la expresión corporal que un docente tiene frente a sus estudiantes, pues es fundamental. Creo yo que una parte que yo aplico con mis estudiantes es las pausas activas, por lo regular siempre a la hora o a los 45 minutos cuando ya empiezo a ver que están estresados o que se empiezan a dispersar, pues les doy pausas activas para que se estiren, para que se muevan, porque estar sentado también luego es medio tedioso. Y en cuanto al lenguaje docente-estudiantes, creo yo que un docente que tiene mucho movimiento y que se expresa usando los sentidos, el cuerpo, haciendo movimiento, creo que llama un poquito más la atención, inclusive hasta cuando la tonalidad de voz sube, que un docente que solo llega y se sienta y parece que te da cátedra, porque los estudiantes no ven algo vivo, o sea, solo ven a alguien sentado y por lo tanto no se atraen hacia lo que está enseñando o a quien está enseñando. Ok, entonces por lo que nos dices, ¿puedo suponer que utilizas la educación horizontal? No, creo yo que una educación horizontal parte justamente de un sentido de igualdad, parte en un sentido donde todos son las mismas personas, son iguales, y creo que un docente tiene que reconocer la diversidad de los estudiantes, es decir, una educación diversa en donde cada estudiante tienes que reconocer tanto sus fortalezas, sus debilidades, los tiempos de atención, qué le llama o qué no le llama en cuanto a tu docencia, para poder sentirse apelado por ti. Ok, y en ese punto, ¿tú cómo consideras que reconoces que tiene una facilidad para alguna cosa y una debilidad para otra? Y ahora, tú en lo especial, ¿qué crees que sea más conveniente? ¿Reforzar sus puntos fuertes o reforzar en lo que falla? Híjole, yo creo que un docente, yo siempre lo he dicho, uno cuando es profesor o empieza a ser profesor, cambia la mirada de cuando eres estudiante. Porque un profe se da cuenta de las fortalezas y debilidades del estudiante por el simple hecho de que lo escuchas hablar, lo escuchas externar una idea, cuando lee, que te explique qué leyó.
Y ahí te das cuenta tanto en habilidades verbales, cuando lo lees, habilidades de escritura o cuando exponen, ¿no?, su misma seguridad o confianza a la hora de externar algo. Entonces creo que ahí te das cuenta, ¿no?, en el día a día, en la dinámica cotidiana de los estudiantes. Yo que considero, aquí entra un poco la idea de las inteligencias múltiples. O sea, es decir, yo sé que no va a haber un estudiante que va a ser bueno a lo mejor escribiendo. Y tampoco se trata de que yo descuide esa parte, pero de poder a lo mejor podrá de distinta manera. Y obviamente no va a poder de la manera, digamos, habitual, ¿no? Leyendo, practicando la escritura. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor le gusta la música, ¿no? Entonces, a partir de este tipo de inteligencias que los estudiantes tienen, las tienes que reconocer como docente y a partir de ese núcleo empezar a construir conocimientos que le ayuden a fortalecer esa debilidad. Entonces creo yo que van como de la mano. Fortaleces lo que ellos ya tienen, valga la redundancia, como una fortaleza, como un conocimiento, pero a su vez tratas de atacar esa debilidad. Porque debilidades creo que todos vamos a tener, pero creo que aquí hace la diferencia justamente la parte de una educación, voy a usar memorable, o una educación significativa, ¿no? La parte de que partes del sentido cognitivo del estudiante, de sus fortalezas, y a partir de ahí otras se pueden potenciar. ¿Y por qué no? Inclusive hay estudiantes que encuentran otras habilidades. Entonces yo creo que es partir de lo que el estudiante tiene, de una base ya construida que es su fuerte, y a partir de ahí redirigir ese conocimiento para construir otras habilidades. Bueno, y ahorita que comentas sobre la educación memorable, tú como profesor y tal vez nos puedas decir en tu etapa de estudiante algún momento memorable para bien o para mal, y pues en tus clases cómo llevarías a cabo eso, el dejarles algo memorable a los estudiantes y que lo lleven pues por el resto de su carrera o de su vida, que los marque de una manera positiva. Híjole, yo creo que aquí yo entro con una mala interpretación que se hace, en cuanto a educación memorable. Por lo regular los profes creen que usan otro término, ¿no?, que es un aprendizaje significativo o memorable. Creen que es aquel más lúdico, que divierte, algo que te entretiene, y creo que eso es un error de interpretación didáctica, ¿no? Creo que una educación memorable o una formación memorable parte de que toca ciertos temas que a ti como su nombre lo indica, que significan tu vida, ¿no? Y lo pongo en este sentido, ¿no? ¿Cuántos de nosotros decidimos ser profesores o estudiar una carrera por algo de nuestra vida que nos significó, que tocó nuestras creencias, nuestra vida misma, o que nos inspiró? En este sentido, yo cómo puedo decirte que aplico esta parte, o trato de que mis aprendizajes sean significativos o memorables para mis estudiantes. Uno, el tema, por ejemplo, investigación educativa. Voy a tomar ese curso, que es el que se ha prestado para más cosas así. Por lo regular, cuando los estudiantes les enseñan investigación, parten de un lado teórico nada más, ¿no? Les enseñan la mera teoría y al estudiante se le olvida en ocasiones. ¿Por qué? Porque a lo mejor no fue algo significativo, porque a lo mejor no fue algo que le haya agradado. Entonces, cuando yo en mis cursos les digo a mis estudiantes, a ver, piensen en un tema que les haya significado, ¿no? Escriban en un papel qué problemática ustedes conciben en la educación. Y han salido temas desde violencia familiar, acoso escolar, violencia por parte del estudiante al docente y del docente al estudiante, problemas de apropiación en torno al conocimiento, inclusive de cómo ellos se significan frente a un promedio, ¿no? Y cuando ellos se posicionan, o sea, cuando el estudiante es centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, se pone sus intereses y sus vivencias al centro, y tú les empiezas a enseñar ahora sí la teoría acompañada desde sus vivencias, eso es lo que a ellos les gusta más. Y te voy a poner un ejemplo. Ustedes están en cuarto semestre. Seguramente ustedes, cuando han hecho algún proyecto de investigación al final, algún escrito, o han cursado introducción a la investigación en segundo semestre, ¿qué pasa cuando al estudiante se le impone un tema? Tienen que hacer un tema sobre lo que hayamos visto en el curso, y si nada le significó al estudiante en el curso, se le complica escribir, se le complica inclusive leer.
Inclusive en este curso de investigación, ¿qué pasaría si yo les impondría o les impongo un tema para que investiguen, hagan su tesis? No les va a gustar. Y por lo tanto, no va a ser significativo. ¿Por qué? Porque no tiene un llamamiento epistémico, y hablo epistémico en cuanto a vivencias, experiencias, conocimientos que ustedes ya tienen. No va a haber algo que cambie en ustedes. Pero si yo parto de sus vivencias, por ejemplo, que a ti te hayan hecho, es un ejemplo, bullying, y teorizas sobre bullying, va a tener un significado. Y a partir de ahí, estado del arte. No, pues es la búsqueda de todos los referentes bibliográficos actualizados sobre mi tema, ¿no? Artículos, libros, revistas, ponencias, ¿no? Y lo vas a leer con otro tipo de interés, te vas a apropiar de ese significado de estado del arte. ¿Por qué? Porque estás interesado, porque te estás indagando sobre algo que a ti te significa. Entonces creo que eso es una de las formas en cómo podemos dirigir o podemos potenciar el aprendizaje memorable. ¿Que es difícil? Sí. Porque tenés un grupo en ocasiones de 35, 45, yo tengo ahorita 46 estudiantes. Pero no es imposible. Sería partir de la cotidianidad o de la vida de los estudiantes y a partir de ahí dosificar poco a poco las enseñanzas. Creo que eso será un paso. Bien, y ahora en tu etapa como estudiante, ¿recuerdas algún momento en el salón o con algún docente que te haya sido realmente especial para ti? Pues tengo dos, positiva y negativa. Positivo, yo estudié la licenciatura en esta universidad en la generación 17-21 y algo positivo era que hubo un profesor particularmente, se llama Marco Antonio Rojano, y él, todas sus clases iban dirigidas a la vida, ¿no? Él enseñaba teoría pedagógica contemporánea, gestión, organización, y algo que a todos nos llamaba la atención del profesor era que sus enseñanzas te hacían reflexionar sobre tu vida, sobre qué tanto un estudiante o un grupo, por ejemplo en esta parte de gestión, tiene la capacidad de estar en colectivo, ¿no? Por lo regular hablamos de una educación colectiva, pero repensemos un poco y con mirada crítica. ¿Cuántos saben estar en colectivo? ¿Cuántos saben lo que es una dinámica de grupo y no de un grupo dividido por bolitas, ¿no? Ahora, con respecto a la parte de lo negativo, creo que esto fue más en pandemia. Los profesores, creo que la pandemia algo que demostró es que el avance en cuanto a educación iba a sonar un poco fuerte, está muy por los suelos. Yo siempre he dicho que seguimos teorizando sobre los mismos temas, pero con diferente lenguaje. Pero la pandemia lo que denotó fue que la convivencia era necesaria. ¿Qué fue lo negativo? Que ni la virtualidad, ni las reuniones en grupo que hacíamos en Zoom, Meet, todo eso, eran suficientes para asegurar un aprendizaje. Entonces, ¿qué tanto el sistema educativo está preparado para una crisis? Y no solo hablo crisis en cuanto a medio ambiente, en cuanto a salud, en cuanto a asegurar la calidad de enseñanza de los estudiantes. Porque al final del día, hoy es fácil que un docente te diga, no, pero es que son muchos estudiantes, es que no puedo. Pero si eres un docente, tenemos que partir de la Ley General de Educación, en donde el principal interés es la formación del estudiante. Entonces, ¿qué tanto un docente genuinamente en una pandemia, o lo voy a poner de esta forma, en una emergencia de todo tipo, está preparado para asegurar la formación de un estudiante? Y eso fue lo que demostró la pandemia. ¿Qué fue lo negativo? Las habilidades de socialización, el equipo, todo eso no se demostró. Y ahí viene la crisis, yo le llamo la gran crisis de la pedagógica y de todas las instituciones de educación. Y si eso se escucha, espero no me queme, porque en los coloquios, en las tesis, en los eventos entre profesores y los más rimbombantes han salido temas de la importancia de la socialización, la importancia de la actualización educativa, la mirada crítica? Y cuando se presentó de verdad una emergencia, ¿por qué no estábamos preparados si ya se había hablado? Eso fue lo negativo. ¿Qué tanto se ha hecho? Y qué tanto, y va a sonar fuerte, estamos genuinamente en un punto muerto, ¿no? Entonces creo que eso es lo negativo. Bueno, fue muy interesante haber escuchado el punto de vista de un exalumno de esta universidad que ahora imparte la docencia. Fue un gusto. Muchas gracias por tomarte el tiempo y nos vemos en una siguiente entrevista. Órale.
Ok, pero ¿qué poder tienen los gestos? Lo memorable se construye con acciones simples, pero yo creo que todo determina del profesor. Hay algunos profesores que tienen esa cercanía con los alumnos y hay algunos que se les dificulta mucho. Entonces yo creo que es un apartado súper importante. Como futuros docentes, también enseñamos con el cuerpo. A modo de reflexión, quedamos que lo que es la proxemia y la kinestesia son unas herramientas que nos ayudan a conectar. Recuerda, tu cuerpo también educa. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos a su programa Voces en el Aula. Y bueno, me gustaría preguntarles a ustedes qué momento escolar marcó su vida. Y para cerrar este capítulo, nos escuchamos en el próximo episodio. Educar también es comunicar sin palabras.